qué gusto saludarles. Gracias por estar con nosotros en esta noche maravillosa, en esta noche en donde tenemos mucho que compartir a través de México de Noche. Yo soy Emilio Valles Vidrio. Quédense con nosotros porque tenemos un programa bien interesante. Vamos a platicar de cosas de verdad que nos interesan a todos y a todas. Primero que nada, en la música hoy nos acompaña Diana Vanoni, una romántica, una mujer romántica que le gusta pues mucho cantar de estas canciones tan románticas. A propósito de que todavía seguimos en el mes de el amor y la amistad, bajo ese pretexto, bueno, pues entonces vamos a tener una conversación muy interesante en unos momentos más con Diana Vanoni. Y bueno, hablemos de la salud mental, justo en torno al Día del Amor y la Amistad, que ya pasó, pero que pues de alguna manera nos dejó ciertas cosas importantes como cómo consolidamos la familia y qué importancia tiene el hecho de la salud mental al interior de la familia, dentro de la familia, que cada uno de los integrantes de ella se sienta bien, esté bien, que no padezca algún tipo de síntomas de ansiedad, de depresión, no sé, de dolor, de angustia y que el estrés, ¿no? Y que de repente pues los otros miembros de la familia no voltemos a ver o no nos percatemos o no nos interese o no estemos viendo esos focos amarillos que de repente se prenden. Bueno, qué importante es el papel que cada uno dentro de nuestra familia juega para una salud mental, no individual, sino una salud mental familiar. De eso vamos a platicar también el día de hoy y por supuesto también hablando del movimiento de lo que vale la pena pues tocar, qué estamos haciendo para pues movernos. Vienen dos especialistas justamente a hablar de lo importante que es esta conexión entre el movimiento y nuestra mente, de la mente y el movimiento, nuestro cuerpo físico que se tiene que, nuestro movimiento físico que tenemos que estar haciendo, de correr, de caminar, con el tema de mover también nuestra mente, desplazar estos movimientos negativos hacia algo positivo y de alguna manera hacer una transformación integral. De eso vamos a platicar el día de hoy, en este día, en esta noche más bien, así que quédense con nosotros porque comenzamos México de Noche. Bueno, hoy 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna, una fecha que busca resaltar la diversidad lingüística y el papel fundamental que representa pues la lengua en la vida, ¿no? La lengua, nuestra lingüística en nuestra vida cotidiana y que fue aprobado por la UNESCO en 1999. El término lengua materna identifica a la lengua que adquirimos en casa a través de nuestros padres, abuelos, hermanos o quienes se encargaron de nuestra crianza. Y en México existen alrededor de 68 agrupaciones lingüísticas habladas casi por 7 millones de personas. Y bueno, pues hablando de la lengua, qué importante es la comunicación dentro de la salud mental en la familia, de lo que vamos a platicar un poco más adelante. Les decía, en 1945 el Consejo Universitario aprobó la creación del Instituto de Geofísica. Y en 1910, un día como hoy, 21 de febrero, pero de 1910, se funda la Cruz Roja Mexicana por decreto del presidente Porfirio Díaz. Se reconoce oficialmente a la Cruz Roja Mexicana, denominada Asociación Mexicana de la Cruz Roja. Qué importante es tener de verdad el apoyo y la cuenta de una Cruz Roja Mexicana en nuestro país. De verdad, no saben la forma tan importante que colabora de apoyo de lo que se hace en la Cruz Roja Mexicana a través de programas importantes sociales, pero sobre todo, bueno, pues ya saben, ¿no? En la cuestión de apoyo a la sociedad en accidentes, en desastres, en fin, en todo lo que conlleva la Cruz Roja Mexicana. Y bueno, pues vámonos con nuestros videos en estos minutitos que nos quedan antes de ir a la pausa. Y bueno, a propósito de lo que estamos viviendo, una cosa es, en cuestiones de movimiento, de lo que vamos a ver un poco más adelante, una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad. Miren, por eso vienen unos especialistas a hablarnos del movimiento, porque una cosa es lo que se supone tendríamos que hacer y una cosa es realmente, ahí están viendo, lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, expectativa contra realidad.
Y bueno, con este asunto de las mascotas, que nos gusta mucho ver a las mascotas, miren ustedes, este perro, o es un perro, el peor perro guardián que uno puede tener en la historia o contar con ella, o de plano, de verdad, le falta cariño y le falta amor. Miren, el ratero entra a la casa a robar, se encuentra con el perro guardián y miren nada más lo que estamos viendo. El perro está más divertido con el ladrón y el ladrón con el perro jugando, que si entró a robar, el perro ni se preocupa. ¿Por qué? Porque es el peor perro guardián que hemos visto en la historia. Y a propósito de perros, vamos a ver este otro video. Miren, este sí es un gran actor. Este perro sí merece el Oscar a la mejor dramatización. Nada más, ven la distancia a la que pasa el carro y el perro se tira al llanto total. ¿Qué tal, el perro dramático? Hasta la gente que está por ahí dicen, ¡ni lo tocó! ¡Qué drama! Vean nada más al perro dramático. Bueno, este es este asunto. Y este otro video que tenemos a continuación. Yo siempre he sido partidario de las buenas bromas. Lo que no me gusta es hacerle las bromas a los niños. Hay de bromas a bromas. Y esta, no sé si es maestra o tutora en un colegio, vean nada más, vean lo que le hace a los niños. Les hace creer que de verdad le rompe el cuello a un niño. No, hombre, los niños crecen traumados. A propósito de los traumas familiares de los que vamos a platicar el día de hoy, miren nada más esto. En fin, bueno. Y ya, para cerrar, no se metan con quien no deben. Mira, a este hombre, a él lo está cucando, a él le está gritando al toro. Hasta que, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente, hasta que ahora sí, como quien dice, se lo cogió el toro. Y ahí vean nada más lo agarra. Y luego se lo lleva y ahí viene la otra transformada. No, qué barbaridad. A veces es jugar con la suerte en este sentido. Bueno, pues ahí están. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y siempre hay que tomar estas precauciones. A mí nunca me ha gustado este asunto ni lo de los toros, ni de las corridas, y ni las pamplonadas, ni de eso. Pero bueno, cada quien. La invitación es para que nos escriban a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Escríbanos a través de estas para México Travel Channel, a través de México de Noche también, de un servidor Emilio Valles Vidrio. Háganos llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, incluso videos, si quieren pasar algunos videos chistosos, algunos videos intrigantes, sospechosos de lo que sea. Con mucho gusto aquí los transmitimos a través de México de Noche. Vamos a la pausa, regresamos y ya para platicar de lleno está ya aquí con nosotros Diana Banoni. Vamos a conversar con ella del romanticismo y de la buena música y de los inicios de ella con el maestro Armando Manzanero y mucho más. Quédense con nosotros, comenzamos México de Noche después de la pausa. Si hay algo que me gusta realmente de México de Noche es la diversidad en la que podemos encontrar a actores, a cantantes, artistas, escritoras que nos visitan y que nos hacen partícipe no solamente de su vida, sino también de su música, de su historia, de cómo llegan a encontrar pues, por este camino hacia lo que están desarrollando. Y es el caso justo del día de hoy de una vida muy interesante, de una conversación muy rica que estábamos teniendo hace unos momentos fuera del aire y ya en algunas otras ocasiones con Diana Banoni, que hoy nos acompaña. Ella es cantante y que además, bueno, Diana, yo te agradezco mucho que estés aquí con nosotros porque, bueno, te diste el tiempo, has tenido una agenda muy llena y que has estado del tingo al tango. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de poder coincidir. Sí. Estás aquí con nosotros, tienes fechas importantes para estos días, pero por lo pronto, ahorita, ¿cómo te sientes? Muy contenta después de empezar una gira con Charly Say, haber recorrido pues Cuernavaca, Puebla, Toluca. Es muy
para mí es muy divertido. Me encanta cantar, presentarme donde me inviten y donde se pueda cantar con toda mi banda, pues es una delicia. Tengo 6 musicazos, todos ellos muy jóvenes, pero muy profesionales. Y hemos estado trabajando juntos, ya tenemos un rato, y pues eso se nota en el escenario. La seguridad que siento de poderme presentar. Yo siempre les digo, chavos, estamos listos para el auditorio, pero pues vamos a hacer primero un lunario. Y ahorita vamos a empezar por la maraquita, que está al lado de la maraca, y que pues te invito muy sinceramente, porque voy a tener el gusto de hacerle un tributo a una mujer que admiro, a una mujer que tuve el gusto de conocer y de disfrutar de su sencillez, como fue una Rocío Dúrcal. Me tocó conocerla en la época que estaba haciendo el disco con Marco Antonio Solís, y desde ese momento, si ya era fan, me convertí todavía más, porque cuando conoces a una estrella de ese tamaño y ves su sencillez y esa manera de compartir con todo el mundo, pues le aprendes mucho. Uno como cantante en ese momento que yo empezaba, se me quedó muy grabado que para ella todos eran importantes, y eso me encantó. Y yo dije, yo quiero ser así. Y ahora que voy a tener el gusto de cantar sus temas en la maraquita, este 27, amigos, no sabes qué ilusionada. Claro, mucho de Juan Gabriel sale por ahí. Claro, ¿no? Pero es tan rico poder estudiar a esa Rocío Dúrcal que empieza con una canción como Acompáñame, como esa canción Bella Sola, o la de Volver a Verte, que quiero llevarlos, amigos, porque la música es un viaje. Entonces, llevarlos desde ese inicio de esa Rocío Dúrcal que empieza jovencita hasta que se encuentra con Juan Gabriel y se vuelve la más mexicana de todas las españolas, ¿no? Sí, además sí. Encantadora, ¿no? Encantadora. Con encantadora en los sentidos, encantadora ¿sí? como persona, sí, pero encantadora en cuanto la escuchabas, te encantaba el canto de las sirenas. Así es, que esa canción es, aparte de también producida por un Juan Gabriel, pero ella cantando, interpretando y teniendo ese dominio de la voz que siempre lo tuvo desde muy temprano. Tú empiezas muy jovencita, También. Diana, y ahorita llevas una gran carrera artística, luchando, y haces una pausa, incluso tengo entendido, haces una pausa sí. por cuestiones personales, luego regresas. ¿Te ha sido difícil reencaminarte? Como me encanta tanto lo que hago, como he aprendido a lo largo de la historia de mi vida que el éxito es hacer lo que quieres hacer. Entonces, pararme en un escenario bien cubierta por grandes músicos se me hace muy divertido y se me hace muy motivador. Entonces, después de ese compás de espera que puse, que fue difícil porque yo veía que otras cantantes, compañeras iban creciendo, ¿no? Y ahí me iba creciendo, pero pues mi hijo, que también fue una gran labor, pero esto no se acaba hasta que se acaba, y siempre seguía teniendo pues esas ganas de seguir grabando y de seguir haciendo cosas que de alguna forma sí me separé, pero no del todo, porque seguía pues haciendo discos para mí que decía, bueno, pues en algún momento voy a tener oportunidad de cantar estos temas. Y así fue, ¿no? Hasta que de repente pues me vuelvo a encontrar con Manzanero, y me digo, vuelvo a encontrar porque mi historia con él es larga, y me dice, no, Diana, tienes que volver a cantar. Y empezamos otra vez a producir. Empiezo primero con Juan Pablo, y después hago la producción de Armando Manzanero, Hoy Soy, y pues desde ahí, ya hace 20 años, no vuelvo a dejar esto, ¿no? O sea, dije, Tú vienes de la mano del maestro Armando Manzanero. Sí. ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo fue ese contacto por primera vez en donde te
se conocen, se apoyan, él te echa la mano en este sentido, tú ya empiezas a trabajar directamente con el maestro. Yo soy queretana y la primera vez que tengo un encuentro con él él fue a cantar a Querétaro. Y yo tenía como 12 años, pues me desaparecí, estaba en la secundaria y pues me le desaparecí a mis papás porque yo quería que Armando Manzanero me escuchara cantar. Porque yo decía, no, cuando Manzanero me escuche cantar, pues me va a llevar de gira con él por todos lados. Y tenía 12 años, total que fue toda una aventura, porque imagínate a los 12 años en Querétaro, aunque es chiquito y todo el mundo te conoce, pues de repente desaparecértele Sí, a tu claro. familia porque estás esperando en un hotel que el señor salga para cantar, eran las 9 de la noche. En ese momento conozco a la mamá de Juan Pablo, que era Laurita, que era la esposa de Armando Manzanero, que era y me dice, ¿y tú qué haces aquí? O es que yo quiero quiero que me escuche cantar Manzanero. Y yo creo que ella se iba a bañar y se iba a preparar para su show, pero yo lo esperé de la escuela de la salida hasta las 9 de la noche que ella me encuentra. Yo ya me había hecho amiga de las señoras de todas las que hacen los cuartos y me dijeron dónde estaba Manzanero y pues lo esperé y total que ella me dejó entrar a verlo. Le canté y me dijo, sí vas a ser cantante, pero primero tienes que estudiar y crecer. ¿Dónde están tus papás? No, es que ya le conté la historia, le dio risa. Me fui de pinta. Le dio risa y me dijo, lo vas a lograr, lo vas a hacer. Total que pasa el tiempo, ese fue mi primer encuentro con él, enamorada siempre de sus canciones, porque yo después de oír las canciones de Cricri, oigo las de Manzanero, porque mi mamá era bien romántica y obvio, siempre quise cantar con él y hacer cosas con él. Pero pues de repente después de esto vuelvo a encontrármelo y vamos a hacer una gira, pero mi hijo tenía 8 meses. Y entonces me dice, Diana, piénsalo, Diana. Piénsalo bien. Puedes hacer, porque afortunadamente tenía esa parte de poderme pues dedicar a mi familia, a mi bebé. Claro. Y me dijo, pues vamos a ir, nuestra primera gira va a ser Japón, luego vamos a ir a Venezuela. Y yo ya se me fue complicando el asunto con un bebé de 8 meses. Y tuve que pensarlo y me dolió en el alma. Y es ahí cuando decidí, gracias a él, decir, bueno, primero lo primero. Me duele mucho esto, pero me doy cuenta que tengo que echarle ganas a este bebé que tengo aquí. Sí, y claro, podía hacerlo, ¿verdad? Porque si igual hubiera seguido trabajando, pero él me hizo ver esa parte de valorar que podía pues darle todo mi tiempo. Me costó mucho trabajo y después de eso nos volvimos a encontrar. Canté un palomazo ahí donde con él. Nos encontramos en un evento de una empresa, canto el palomazo, ahí me encuentro a Juan Pablo, su hijo, me dice, Diana, tienes que volver a cantar, para esto ya pasaron unos 20 años, ¿no? Desde que lo vuelvo a encontrar. Así que paro en ese momento y que dije, pues a ser mamá y a darle con todas mis ganas a esto que tengo que sacar adelante y también disfrutar porque empecé a cantar yo a los 18 años. Ya sabía lo que era ir de gira y quedarte en un avión muerta de cansancio, a veces no tener pareja, a veces estar solita. De añorar, ¿no? Añorar a tu casa familia, a tu casa. Entonces, todo eso que viví antes, porque yo tuve un éxito por el 86 que se llama Solo llamé para decirte que te amo. Y esa canción me hace vivir todo eso de trabajo, de andar de gira, de andar que me daban mi maleta en el aeropuerto con ropa para cambiar solamente de maleta y subirme a otro avión. Entonces, por eso pude decir, no, pues ya viví esto, ahora sí le voy a dar este tiempo a esto, que era también otro proyecto de vida y que era mi familia, que era tener un bebé, que era tener un amor estable, porque eso lo sigo queriendo, ¿no? Claro. El bebé ya creció, el amor estable todos los días se trabaja, porque sí. Eso sube y baja y sube, pero yo aquí estoy con proyectos de canciones y con todo eso que se quedó en un tintero momentáneamente, pero que te traigo. Pero en una pausa solamente. Pero en una pausa, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Eso. A veces
me pongo a pensar que pasa el tiempo, pero cuando me planto en un escenario y me doy cuenta lo que le puedo gustar al público, me doy cuenta que no existe la edad para cuando hay un talento. ¿Por qué no nos regalas una cancioncita? Ay, ¿Te parece? claro que sí. ¿Qué nos vas a interpretar? Fíjate que esta es una de mis canciones favoritas, entre muchas que tengo, pero esta la canté a dueto con nuestro querido maestro Manzanero. Está en todas mis plataformas, donde quiera estoy como Diana Banoni, pero está en Spotify. Y ahí hago un dueto y ahorita se las voy a cantar pues solita y espero que les guste y se llama Hablaste Justo. Adelante, Diana Banoni. Gracias. Aquí en México de Noche. Hablaste justo cuando más necesitaba oírte. ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? ¿Qué magia la que tienes? Tu acierto fue tan colosal, penaba por decirte que estoy desesperada, que te añoro junto a mí. Si al fin y al cabo duermo sola con mi almohada y a ti no hay nadie que te dé las buenas noches, yo te invito a que camines la vereda hasta mi casa, que con rayos de la luna construí para ti. Hablaste justo cuando más necesitaba oírte. Dijiste todo lo que yo me muero por decirte. Sentí tu beso tibio con ese calor, el que nos hunde cuando hacemos el amor. Hablaste justo cuando más mi corazón necesitaba oírte. Si al fin y al cabo duermo sola con mi almohada y a ti no hay nadie que te dé las buenas noches, yo te invito a que camines la vereda hasta mi casa, que con rayos de la luna construí para ti. Hablaste justo cuando más necesitaba oírte. Dijiste todo lo que yo me muero por decirte. Sentí tu beso tibio con ese calor, el que nos funde cuando hacemos el amor. Hablaste justo cuando más mi corazón necesitaba oírte. Hablaste justo. ¡Bravo! Bravo, Armando Manzanero. Armando Manzanero, el maestro Armando Manzanero. Eres una romántica, ¿Cómo ¿no? no? ¿Cómo no? Y bueno, aprovechando que es el mes del amor y la amistad, todavía, ¿no? Claro. Porque a veces cuando tienes este tipo de oportunidades, pues cantas 3 cancioncitas y abres el show. Pero aquí les aviso, amigos, váyanse preparados porque les voy a cantar mis temas más importantes. Es una hora y cuarto de show y después entra Charly Sa con toda esa energía y alegría y amor por esa música latina, por esos boleros. Y pues ahí ando atrás de él para que nos echemos unos 2 temitas. ¿Y por qué estaría no? buenísimo, Ando ¿no? soñando hasta un dueto. Sí, claro. Y que en estas giras pues que ya empezamos a hacer juntos, pues que se me haga cantar unos, pues yo diría un temita, pero como a mí me gusta soñar, pues unos 2. Sí, no, o sea, ¿no? estaría Que padrísimo. se haga algo muy rico estaría porque muy pues vamos recorriendo.
Para cerrar, mi querida, y agradecerte, por supuesto, que estés aquí, que hayas estado con nosotros, Diana, ¿cuál es la canción para ti, de las que interpretas, que dices, esta es la canción que yo disfruto, que yo me identifico, que más gozo? Digo, ya sé que son muchas, porque en cada una le pones el corazón y el alma, pero ¿cuál es así la canción que tú puedes decir, híjole, esta canción es Diana? Fíjate que esta canción la hicieron pensando en mí en un momento bien importante y es una canción que estoy promoviendo, que ya tiene sus años, como podrás darte cuenta, porque fácil tiene 30 años, porque esta canción me la hicieron justo cuando nace mi hijo y se llama Querido Hijo Mío. Y es la canción que estoy promoviendo ya en radio, que ya está en todas las plataformas y que es una canción que como dices, me mueve porque cuando la canté la primera vez, cuando la hicieron para mí en ese momento José Escalante de la Hidalga, esta canción que queda ahí, pues mi bebé era un bebé. Y ahora ya la que dice mañana, mañana te irás de mi mañana, tomarás tu barco, decidirás tu vida, escogerás a alguien, tendrás tu propio nido, pero yo ya me llegó. Y él ya está tomando su camino, haciendo su propio nido. Y en ese momento, cuando lo hacen para mí y que le canto ese bebecito que se parecía al abuelo y al papá, todavía no lo vivía. Y ahora cantarla es muy bonito también. Híjole. Así que ahí se las encargo, me van a encontrar donde quieran, en Spotify, váyanse para que me escuchen cantar mis canciones. Pues estoy como Diana Banoni. @Diana Banoni, ¿no? En Instagram y en TikTok, donde quiera cantando Diana Banoni. Y también podemos ver tus videos en YouTube. YouTube. Claro que sí. Ahí estoy haciendo, ya muy pronto van a ver este video de Querido Hijo Mío, que lo estoy haciendo con Argo Head Films, que es el hijo de Carlos Cuevas. También ya andan todos nuestros retoños ahí, ¿no? No, hay que hacer próximamente algo aquí. Te invito a ver si viene Carlos y contigo y nos echamos aquí una buena lunada. Una lunada. Una buena nochecita. Una nochecita romántica. Me encantaría. Como una bohemia. Claro que sí. Ay, pues Diana, pues muchas gracias. Gracias, siempre muchas gracias. felicidades, mucho éxito. Gracias, que ya lo Humberto. tienes, pero siempre el éxito implica el que llegue más, implica no solamente en una cuestión, eso es importante, de fama, sino de verdad de ser humano. Así es, y ¿no? yo se los digo, si hacen lo que les gusta, ya son exitosos, amigos. Ya con eso ya tienen la primer parte ganada, ya todo lo demás es añadidura. Gracias, Diana. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí en México de Noche. Nosotros vamos al corte, vamos a la pausa, regresamos. Esto es México de Noche. No te vayas, tenemos más de qué platicar. Bueno, seguimos aquí en México de Noche, en esta noche maravillosa, acompañándolos entre la bohemia, la conversación, la plática y la familia. Y vamos a hablar precisamente de la familia, vamos a hablar de la importancia de la salud mental familiar. Nada más ahí les va un dato. En México, 3 de cada 10 personas padecen algún trastorno como ansiedad, depresión a lo largo de toda su vida y más del 60% no recibe tratamiento de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, también es importante resaltar que la salud mental familiar es el pilar del desarrollo integral y ya trabajado así, pues en un entorno sano, en la familia, pues es muy padre. Pero ¿qué pasa cuando en el mismo entorno, en la misma familia, no existe este equilibrio? Tenemos problemas de la salud mental, cada uno en sus rollos, ¿no? Además, esta cuestión de constantemente etiquetar la cuestión de los roles, lo que debes desempeñar, porque tú eres el papá, porque tú eres la mamá, porque tú eres el hijo, pero entonces el hijo no puede ser la mamá, porque entonces, en fin, es un desbarajuste y para eso está Emily Chávez, ella es maestra en psicología. ¿Cómo estás, Emily? Qué gusto. Qué
honor estar contigo. No, al contrario, No, el honor favor, es mío. por favor. No, por favor. Después de usted. No, ya, pues, Después de usted. ¿qué pasó? Oye, sí es cierto, ¿eh? Fíjate que muy poco se habla de la salud mental, ya cada vez más, pero de la salud mental familiar dicen, ¿y de qué? O sea, ¿cómo? O sea, existimos como ente, como sistema completo. Sí, como un núcleo, ¿no? Como un núcleo, o sea, ¿qué tanto me tiene que importar lo que está viviendo o cómo lo está viviendo tal vez la mamá, el papá, el hijo, la abuela? ¿Hay algo? ¿Se hablan entre hermanos? ¿No? ¿Entre los papás? ¿Cuál es la carga económica? ¿Qué tipo de violencias existen dentro de la familia? No. Porque hay familia, o sea, sí existen las famosísimas heridas de la infancia, pero muchas veces también no hay una herida palpable infantil, ¿ok? Pero sí puede haber ciertas heridas o violencias económicas, que de esas no se hablan mucho, querido. Fíjate que estaba leyendo un dato, ahorita que estás hablando de la violencia económica, a propósito de lo que pasó hace una semana del 14 de febrero en torno a los regalos y el gasto y todo este asunto y las parejas en la familia. Y decía que que 7 de cada 10 parejas no hablan de la cuestión económica hasta que ya es inevitable. O sea, hasta que ya están hasta acá Sí, de hasta deudas. que ya es Sí, ya cuando inevitable. de repente te encuentras es que ¿qué pasó? ¿Qué crees, mi amor? Que pues debo las tarjetas de crédito, debo 700,000 pesos en las tarjetas. Es en el momento en el cual se enfrentan a esta situación y entonces esto pues rompe el esquema familiar, ¿no? Pero también que es muy fácil el que en este entorno familiar se chantajee por cuestiones económicas. No, bueno, o sea, de entrada, los padres de familia que les pagan a los niños para educarlos y que cooperen en las labores del hogar y decir, te pago 10 pesos si haces tu cama, ese es el peor error que puedes hacer. Porque en ese momento, por ejemplo, cosificas o le pones un valor al tiempo de una empleada que te puede ayudar a disminuir las cargas laborales de la casa, ¿no? Y entonces, en ese momento, cuando empiezan a crecer, por ejemplo, y empiezan a separarse de la realidad un poco los seres humanos en temas de prepotencia o en temas de violencia social, ¿ok? Pueden llegar a sentir cuando les toca lavar los platos, trapear la casa, o sea, ser autosuficientes y autónomos y humanos funcionales como cualquier otro, como si fuera un insulto y toman como insulto el tener que arreglar su cuarto, el tener que limpiar la casa, el por qué yo tengo que limpiar algo que tú tiraste y todas estas tipos de violencia y de conductas familiares son muy importantes y son tan cargan tanto la emoción y la cabeza de un formador, de un papá, de una mamá, ¿ok? Que esos ruidos de fondo de es que no te voy a ayudar, es que por qué yo, etcétera, hacen que la carga mental de la persona a cargo del sistema logre a explotar de tal magnitud que lo que puede decir puede herir muchísimo más y romper mucho más las fibras familiares que mijito, tienes que aprender y te doy la oportunidad de formarte y te doy la oportunidad de ser autosuficiente. ¿Y qué crees? Que también tienes que aprender a lavar la ropa, a planchar, a hacer de comer, como cualquier otro ser humano funcional, porque no tiene que ver con ni el género, ni la economía, ni el te pago yo por tu servicio porque tengo a alguien a quien le puedo pagar. Entonces, hay muchas cosas que al final pudieran ser demasiado sutiles, pero que no causan una salud familiar óptima. Entonces, si hablamos nosotros nada más de violencia económica, porque es hacia donde íbamos, hablaste tú de las deudas, pero antes de las deudas está esta carga social hacia los hombres, muy recargada todavía en la sociedad mexicana. Y la verdad es que la sociedad en general de hombres alrededor del mundo, lo tengo que decir, que es la carga económica fuerte del hombre. Porque al final del día, pues sí, si la mujer tiene familia y demás, pues generalmente pues sí, la carga económica más fuerte viene el hombre, ¿no? Y entonces tiene que pagar las escuelas, tiene que pagar las actividades extraescolares, tiene que pagar el súper. Y si no le alcanza, puede llegar a recibir violencia de su pareja diciéndole, pues no sé cómo le vas a hacer, pero eso es lo que hay que pagar.
Y entonces hacen que la persona y puedes ser hombre, mujer, obviamente, ¿no? Pero la persona que tiene la carga económica más fuerte de la casa busque un trabajo, 2 trabajos. Y aquí viene algo muy importante. Cuando tiene tanta carga y tanta presión económica, ¿ok? Pueden llegar de entrada pensamientos suicidas, ¿ok? Porque es tanta la presión económica y tanta la necesidad de poder hablar de esta insuficiencia, de poder contener y cuidar a su familia, que puedes llegar a decir, no, esto ya no está funcionando, ¿no? Y puedes llegar a tener ese tipo de pensamientos, desgraciadamente. Pero ahí no acaba la cosa. Si nosotros hablamos de ética y hablamos de corrupción, hablamos de este tipo de cosas dentro de una empresa, cuando un empleado tiene tanta carga y tanta presión familiar, puede llegar a tomar muy malas decisiones en su empresa cuando tiene una posibilidad de resolver el problema de manera económica, por decirlo de esa manera, ¿ok? Para solucionar este problema familiar, ¿ok? Y entonces, desgraciadamente, no ha habido una conexión real. Muchas veces cuando me preguntan, ¿y por qué te dedicas a la salud familiar como tema de productividad empresarial? ¿De dónde se te ocurrió? No hay nadie que habla de eso. No entiendo qué puede tener eso con... ¿Qué relación puede tener? Exacto. Y al final, cuando les estoy explicando lo que te acabo de decir a ti y a tu audiencia, dicen, es que tiene todo el sentido del mundo. Porque yo, ¿cómo le puedo decir a una persona, tienes que rendir 5 veces lo que tienes que rendir, porque aquí somos una empresa de ejecutivos de alto rendimiento que ni entienden qué significa, ¿no? Pero llegar a decir, y no me importa que tengas tus problemas, no me importa que tengas un hijo con un problema de adicciones o tengas un problema grande financiero, no me importa que tengas un luto de una mascota, porque luego minimizan ay, era un gato, o sea, ¿por qué estás llorando? Sí, ¿no? Y no respetan el luto de la persona. Y hay muchas otras circunstancias que pueden llegar a romper tanto a una persona que las decisiones que toma dentro de su entorno laboral pueden ser fatales para la misma empresa. O sea, sí puede haber algo que desencadene accidentes, ¿ok? Que desencadene tal vez la misma adicción de la persona al alcohol, a las drogas, etcétera, que ponga en riesgo el entorno en donde se tiene que desarrollar laboralmente, un acto de corrupción, un acto de fraude, por ejemplo, y también de reventar o explotar o de manera negativa con los tuyos para desquitarte de todo lo que tienes dentro de tu casa. Entonces, eso de que los problemas de tu casa se quedan en tu casa y no pueden venir al trabajo es imposible. De la misma manera en la que los problemas del trabajo no pueden no permear en los problemas familiares, ¿no? Y entonces es muy importante llegar a este equilibrio entre la familia, entre el trabajo, y es muy importante poner atención tanto tú como miembro de una familia, ¿okay? Que puede tener hijos o puede tener papás que necesitan también de sus cuidados y que luego no tenemos el tiempo para ir a buscarlos, a llevarlos al médico. O sea, todas estas cosas, al final, dentro de la salud familiar es muy importante. Si hay una persona que tenga trastorno por déficit de atención, que está súper de moda, dentro del entorno familiar, ya involucra a todo el sistema. Y muchos terapeutas, pediatras, maestros, lo único a lo que se dedican es a decirle a la familia, necesitamos de su apoyo en casa. Y se quedan ahí. Y los padres de familia generalmente es, ok, ¿y cómo les voy a apoyar? O sea, ¿qué es apoyo en casa? Es una porra ya. O sea, es como cuando estás enfermo o estás deprimido y te dicen, échale ganas. Échale ganas. No, pues no es echarle ganas, es, ¿qué hago? ¿Cómo es? O sea, yo no tuve hijos para tener un hijo con un trastorno oposicionista desafiante, por ejemplo, ¿no? ¿En dónde dice? ¿No? Y por eso me dedico a lo que me dedico. Por eso creé Academia para Padres, un curso de capacitación parental, para poderles ayudar al entorno a saber qué hacer con una persona que tiene una condición, que no tiene que ser una condición de un grave, ¿no? Ni medicable, ni psiquiátrica, lo que sea. Puede estar pasando por un muy mal momento. Ojo,
¿Te acuerdas que dijimos que mucha gente con lo de las heridas de la infancia, etcétera, no forzosamente puedes llegar a tener el problema, una falta de salud familiar por culpa de la misma familia? Puede venir la enfermedad, por decirlo de alguna manera, o alguna situación particular desde afuera. Y entonces cuando es así, ¿qué hago? Cuando en mi casa éramos todos felices, todos estábamos bien, llevábamos todo en orden, yo me ocupaba de mis hijos, mi marido del trabajo, o sea, algo que sea muy normal, muy controlable, y de repente viene una conducta externa que mueve todo el sistema y que rompe con todo eso. ¿Y qué haces y qué pasa? Tal vez esa persona, ese humano, no generó heridas de la infancia. Y entonces para mí es muy importante explicar esto, porque pues hay mucha gente que dice, pues yo no tuve problemas cuando era niño, ¿no? Pero sí puede ser que tengan un problema generado, una herida generada por el cuidador en turno. Cuidador en turno puede ser tu mejor amiga, tu mejor amigo, el maestro, la pareja, por supuesto, ¿no? El entrenador deportivo. Pero ¿a qué te refieres? ¿A que tuvo un maltrato, una violencia? Un maltrato, una violencia, un rechazo, una herida de todas las heridas de la infancia que hay, ¿ok? Es esto, una humillación. Tal vez tuvo que hacer una presentación escolar, por ejemplo, y lo humillaron tanto que se puso a llorar, le dio un ataque de pánico y experimenta una nueva sensación que, si bien no fue empezada en la casa, ¿no? La lleva a la casa y entonces empiezan a haber conductas pues raras, y entonces ahí empieza a contaminar el ambiente de la casa. Y si nosotros como cuidadores o como responsables de la salud familiar no nos damos cuenta o no abrimos los ojos a las señales, a los cambios comportamentales de nuestros miembros de la familia, entonces podemos poner en riesgo la salud familiar, y ahí se puede desbordar todo, hasta todo lo que quieras. Pero a ver, ¿quién es entonces ahí el encargado? O sea, ¿quién tiene esa responsabilidad del cuidado de la salud mental familiar? ¿El papá, la mamá? Sí hay un responsable, sí hay responsables, sí. Tanto una mamá como un papá son las personas que tienen la decisión, que toman las decisiones más importantes dentro de la familia, dentro del sistema familiar. Siempre. Igual que en una empresa, el que toma la decisión es el director, ¿ok? Porque ve el entorno. Debería de saber la persona que toma decisiones en la casa qué es lo que te gustaría o le gustaría a él para el futuro dentro de la familia, ¿no? A mí me gustaría que mi hijo pudiera estudiar una carrera. Entonces va encaminado y está trabajando para que eso funcione. Pero no, ¿okay?, es ponerle una responsabilidad de la misma manera, por ejemplo, que le pones ese rol así, hace un rato que me decías, por ejemplo, de el hombre tiene que proveer y entonces tiene que buscar los trabajos. ¿Qué pasa cuando entonces sucede ese de, es que tú eras el responsable de que tu hijo o tu hija, y entonces ya viene un momento de etiquetar en el que también hay un desequilibrio emocional en la familia? Pues lo que pasa es que cuando nosotros tomamos la responsabilidad de ser padres de familia, tenemos esa responsabilidad. Asumamos nuestro cargo de paternidad o no. Cuando nosotros abandonamos la paternidad porque no nos atrevemos y porque preferimos, porque no estamos listos, porque lo que sea, y abandonamos a la familia, al hijo, a lo que sea, ahí ya estamos tomando una decisión y ya estamos afectando sí o sí a las personas. Entonces, tomes tu acción activa o pasiva, estás tomando una decisión. Y por supuesto que tienes una responsabilidad. Por eso escribí mi primer libro, La conciencia de ser padres con H. Porque creo que es muy importante crear conciencia de qué significa tener hijos o ser responsable de infantes, de humanos en formación, como le digo yo. Porque tienes esa responsabilidad, te guste o no. Porque tú la asumiste en el momento en el que tuviste un hijo. Entonces, existas o no existas dentro del modelo familiar, tienes una responsabilidad. O eres un papá que nadie conoció, o una mamá que nadie conoció, o eres la mamá que abandonó, o eres la mamá que tuvo 5 trabajos y que de todas formas tiene que trabajar y además educar a los niños. Sí, porque es tu rol, es lo que es lo que existe, nos guste o no nos guste. Y fíjate que una manera muy, muy clara de entender el abandono o la falta de responsabilidad parental es con nuestra famosísima frase, haz lo que quieras.
Cuando nosotros como adultos o responsables de otras personas, de la formación de otras personas, ¿ok? Y les decimos, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Ahí estamos abandonando nuestra obligación de formar. ¿Okay? Nuestra responsabilidad, pero es también nuestra obligación al final del día. Cuando tú estás. Y entonces abandonas no desde el hazte tú responsable de tus actos y entonces tú vas a cargar con las consecuencias de todo lo que tú hagas. Lo dices desde el abandono de una falta de capacidad de control o de sobrepaso, ¿no? Porque de repente nos sobrepasan, por supuesto, las circunstancias y dices, pero ¿de qué no entiendes? Y por eso desarrollo 3 no negociables importantes, Emilio. Salud, seguridad y educación. Salud, seguridad y educación. Si hay algo que atenta contra la vida de la persona de la que eres responsable, sea un infante o sea un adulto mayor, sea lo que seguridad. Atenta contra tu salud, ¿qué crees que no? Pues lo voy a hacer. Pues no. Pues lo voy a hacer de todas formas. En esta casa no. Mientras tú dependas de mí y yo sea tu custodio, no lo haces. No lo haces porque no me vas a llevar al traste. Yo creo que hay que hablar también de esta cuestión de los límites. Ojalá tengamos la posibilidad que regreses. Emily, se nos está terminando el tiempo. No puede Maestra ser. en psicología. Pero sí también es importante que de repente el tema de los límites ya es muy debatible. Porque ya no sabemos en qué momento, bueno, yo lo veo, en qué momento estamos generando a un supuesto hijo líder triunfador y en dónde estamos generando un tirano. Estás diciendo tantas cosas tan interesantes como para 5 capítulos. Bueno, por lo pronto, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? Emily Chávez Daumas por Google. Está mi Instagram, todas mis redes, mi página de internet, etcétera. Todo está ahí. Tengo un podcast en Spotify gratuito, Academia para Padres. Me pueden encontrar por todos lados. Soy perfectamente googleable. Emily Chávez Daumas, por todos lados. Gracias, Emily Chávez. Vamos al corte, regresamos. Tenemos más. Esto es México de Noche. No se muevan. Bueno, sí se mueven, pero con nuestro siguiente invitado, del que vamos a platicar ahorita, de por qué es importante moverse. Volvemos. Bueno, estamos de regreso a través de México de Noche. Les dije, no se muevan, pero no, sí muévanse, porque por lo menos es lo que dicen nuestras invitadas del día de hoy. Raquel Sarfati, terapeuta y coach deportiva, y Arlet Esqueda, ella es especialista en fitness. Y vamos a hablar de seres en cambio. Pero bueno, ellas tienen esta filosofía y han trabajado a través de ello, precisamente de movernos y no quedarnos ni en la zona de confort ni tampoco de flojotes. ¿Cómo están ambas? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, al contrario, muy bien, todo muy bien. A ver, ¿qué es esto de seres en cambio? Crean ustedes, se coordinan, se juntan y hacen seres en cambio. Y me llama la atención porque, bueno, pues de alguna manera, en el caso de Raquel, eres terapeuta, pero también eres coach deportiva. Y en el caso de Arlet, bueno, que le encanta el fitness, es especialista en ello, trabajas en eso. Y entonces dicen, bueno, pues juntémonos y hagamos esto. ¿Qué es? Pues efectivamente, bueno, gracias por este espacio, por abrirnos a platicar sobre el movimiento, ¿no? Porque mucha gente sabemos que el movimiento es parte de nuestra vida, pero muchas veces no sabemos ni cómo movernos. Y efectivamente voy a empezar hablando de cómo Arlet y yo nos conocemos. Nos conocemos a través del movimiento. Ella como coach de fitness, yo terapeuta, pero pues bueno, el movimiento en sí nos une a las dos como amigas y decidimos crear este gran proyecto que se llaman Seres en Cambio. ¿Qué hacemos en Seres en Cambio? Pues acompañamos a las personas a unir esta parte de mente y cuerpo en conciencia para crear un equilibrio en su vida.
Como instructora de fitness me di cuenta que a través del movimiento podía conectar de manera muy especial con las personas, incluso hasta llegar a cambiar vidas. Y la verdad es que eso empezó a ser mágico, ni yo misma me lo podía creer. Como dice Raquel, ahí nos conocimos, vimos que las dos hablábamos el mismo idioma sobre la pasión de movernos y esas ganas de verdad despertarte y no parar hasta que nos digan, bueno, ya, suficiente. Ya, por favor. Por favor, sálganse del gimnasio. Entonces ahí empezamos somos muy buenas amigas, empezamos a ser cómplices en varias aventuras y carreras juntas y deporte y nos acompañamos mucho. El crecimiento es inevitable, el tiempo es inevitable, el deterioro es inevitable y entre más grandes somos, más necesita nuestro cuerpo moverse. O sea, la vejez es inevitable, pero también el tema de que nos tenemos que dar cuenta que pues el tiempo pasa y los músculos y nuestro cuerpo no responde igual. Exacto. Entonces, estamos creciendo, somos de la misma edad, y entonces dijimos, algo tenemos que hacer para que la gente se dé cuenta. Si nosotros nos sentimos así de bien y especial con el movimiento, tenemos que seguir compartiendo esto de moverse y convencer a las personas que entre más crecemos, más necesitamos movernos. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de conocerse? O sea, ¿cuánto tiempo se...? 4 o 5 años. Y 4 o 5 años. Y entonces empiezan a trabajar juntas a raíz de eso. Fíjate que no empezamos a trabajar juntas, sino empezamos a crear este lazo en donde nos dimos cuenta que el movimiento no solo unía nuestro cuerpo, que algo pasaba mientras las dos nos movíamos juntas, que emocionalmente también podíamos interactuar desde un lugar como súper noble, súper padre. Y entonces nos dimos cuenta que mucha gente, ¿qué hace? Solamente mueve su cuerpo y hay algo que falta. O solamente mueve su mente porque trabaja con la mente y entonces falta el movimiento del cuerpo, ¿no? Y a través de este lazo que fuimos haciendo, con nuestras propias historias de vida, nos dimos cuenta que si uníamos estas dos partes, las dos nos podíamos sentir mucho más completas, que podíamos contactar con todo lo que nos estaba pasando, porque te podemos contar millones de experiencias que a lo mejor íbamos a correr y terminábamos o riéndonos o llorando o enojadas o frustradas o súper emocionadas de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque aprendimos a través del movimiento a contactar con estas dos partes. A ver, quiero que me quede claro, esta parte del movimiento, cuando ustedes hablan de movimiento, ¿qué es el movimiento? Es decir, ¿es, por ejemplo, eso, correr o simplemente caminar o simplemente bailar o tener que hacer una rutina de ejercicio? O sea, ¿qué se refieren con el tema del movimiento, el movimiento? Aquí es la unión especial y esta sinergia increíble. Yo me había dado cuenta, o me he dado cuenta, que a través del movimiento físico pasaba algo especial. Y cuando pasa algo especial, surgen muchísimas cosas, conexiones, vocabularios, interacciones, productividad, creatividad, etc. Cuando Raquel y yo unimos fuerzas y empezamos a platicar, dices que la mente es tan poderosa que tu cuerpo puede lograr hacer lo que tú quieras. Y entonces es ahí donde estas dos partes se vuelven unas y llegamos a la conclusión que el movimiento físico no es suficiente si la mente de cierta manera no se mueve o se calma. También eso es mover y eso es parte del proyecto también, Hacerse en Cambio. Moverte físicamente no es suficiente. También tenemos que mover nuestra mente hacia otro lugar o ponerla en calma para lograr esta sinergia del cuerpo y la mente para lograr avances y cambios. Entiendo esta parte ahora, es decir, así como lo decían los mismos griegos, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, ¿no? Y es parte esencial. Pero a ver, ¿movemos físicamente nuestro cuerpo? Sí. ¿Por qué? Porque podemos ir a correr, porque podemos de alguna manera hacer sentadillas, abdominales, caminar simplemente. Entonces ya estamos haciendo todo este movimiento físico. Pero ¿cómo mueven la mente? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué necesitan ustedes y que pueden decir, a ver, ¿cómo transformo este movimiento de la nada a algo en mi mente para que de alguna manera exista esta correlación de trabajo mente-cuerpo? Y mira, justo aquí es donde vamos a entrar, en donde ahí nace el proyecto y te queremos explicar cómo este proyecto de lo que es Seres en Cambio. Los seres humanos estamos hechos para movernos.
Todos tenemos un cuerpo que está hecho para moverse. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nos movemos y no sabemos qué nos está pasando en nuestra mente? ¿O qué pasa cuando nuestra mente también está en movimiento, pero nuestro cuerpo está en un sedentarismo, por ejemplo, ¿no? Necesitamos unir para saber qué es lo que nos está pasando. Entonces, Justo Seres, en cambio, lo que hace es que vamos a diferentes corporativos, a diferentes empresas, en donde a través de todos estos movimientos les enseñamos a todos los colaboradores que todos tenemos un cuerpo. No necesitamos una hora, no necesitamos ir al gimnasio, no necesitamos la ropa indicada ni los tenis indicados, solamente necesitamos el estar ahí presentes y saber qué nos está pasando mientras nos movemos. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos movimientos y les vamos diciendo a estas personas, ¿qué te está pasando? ¿Cuál es esa emoción que está contigo? ¿Te puedes contactar con eso? ¿Está siendo fácil? ¿Está siendo difícil? ¿Qué pasa cuando nos movemos en conciencia? ¿Qué pasa cuando vamos de aquí al otro lado y hacemos estos pasos mucho más conscientes, conectados con todo este ser? Entonces nos movemos desde un lugar muy diferente. Sí. La palabra clave es conexión. Precisamente conectar el cuerpo moviéndose con la mente conectada a lo que estás haciendo es cuando pasa toda esta sinergia y este programa integral de mover el cuerpo y la mente. A ver, pero ¿cuál es la base para este trabajo que hacen en torno a la mente? Porque entiendo y me queda clarísimo, insisto, me queda el tema como maestra de fitness, como coach deportiva en el trabajo de alguien que de alguna forma, servidor o muchos, pues hacen ejercicio, corren, juegan fútbol, haces bicicleta, lo que sea, ¿no? Ya haces el movimiento, efectivamente, lo entiendo, y hasta ahí vamos perfectos. Incluso en algún momento entrevistando a ciertos corredores, por ejemplo, de campo traviesa o escaladores, ¿no? Alpinistas, que te van diciendo el momento. O nadadores de aguas abiertas, ¿no? Nadadores o nadadoras. Cuando tú haces esta conexión de ti mismo en esa soledad de que vas nadando o vas corriendo y entonces tu reto es de lo que estás pensando para que tu cuerpo resista y lo trabajes, ¿no? Pero de alguna forma, lo que ellos nos dicen también es, a ver, yo para poder llegar a donde estoy como alpinista, como corredor, pues tuve que trabajar sí con un coach, o un entrenador físico, pero también con alguien que me prepara la mente, ¿no? El reto de no vencer, el reto de trabajarlo, el reto de ir adelante, de no rendirme, de no sentir dolor, en fin, y todo este trabajo también, y sobre todo también de perder miedo, ¿no? O de enfrentar el miedo, no perderlo, sino enfrentarlo y confrontarlo, porque vas a la mitad del océano Pacífico nadando tú solo en medio de tiburones, ¿no? Y si hay alguien, hay una lanchita junto a ti, pero ahí vas solo, ¿no? O vas sola. ¿Ustedes cómo preparan eso? O sea, ¿ustedes cómo trabajan este asunto de la mente? Entiendo, insisto, el cuerpo y el movimiento físico es más fácil para ustedes a lo que se dedican, pero en el tema de la mente... Mira, la mente está hecha de creencias. Todos tenemos creencias que nos limitan en la vida y tenemos creencias que nos potencializan en la vida. ¿Cuál es la diferencia? Las creencias limitantes son todas estas creencias que nos decimos a nosotros mismos. No podemos, no tenemos el cuerpo, no tenemos el ritmo, no podemos porque tengo cierta edad, porque tengo cierta complexión. Todos estamos hechos de esas creencias. Y también tenemos otras creencias que son las que nos impulsan a decir sí puedo, porque sí me preparé. Entonces, lo que hacemos nosotros aquí en Seres en Cambios es contactar con todo eso que nos decimos. Entonces, cuando tú contactas con eso que te estás diciendo, ¿qué es lo que pasa? Tu mente empieza a hacer estas como conexiones, ¿no? Que te empiezan a decir, no, pero sí puedo. No, pero esta creencia no me está ayudando, pero esta creencia sí me está ayudando. Y entonces empezamos a desbarajar, a deshacer todas estas creencias para que el ser
y para que cualquier persona que quiera moverse como se quiera mover, no solo tenemos que hablar de maratonistas o de gente de alto rendimiento, o sea, cualquier persona que ni sepa cómo empezar a moverse, empezamos a deshacer todas estas creencias para que lo puedan lograr y puedan ver que a través de el sí puedo y el sí quiero y el tengo la voluntad y el tengo un cuerpo y me quiero mover, lo pueden hacer. Ambas creencias son en muchos casos implantadas, ¿no? O sea, tienen que ver con una cuestión cultural, ¿no? El que te va, exacto, el que te van diciendo, pues es que la mujer, chico. o sea, la mujer no es para eso, ¿no? O tú eres hombre, o no tienes la altura, ajá, no tienes exacto. el cuerpo, Entonces, la complexión. pero también el trabajo, a veces también de los papás o la familia, de decirte, es que tú sí puedes, tú sí lo puedes lograr. Entonces, de alguna manera se confrontan este tipo de ideas. Y si te fijas, lo que tú preguntabas de cómo trabajamos la mente, lo que Raquel te explica es que pues empezamos a trabajar esto, a entender qué hay adentro de ti, qué hay adentro de esa cabeza. Entender las creencias, entender el entorno de la persona, para que entonces desde ahí nosotros empecemos a trabajar. Por eso Seres en Cambio lo que ofrece son talleres especializados para cada público, para cada mercado, en donde nosotros lo que hacemos es diseñar las dinámicas que se van a ir implementando poco a poco según el avance de cada grupo, de cada persona, ¿no? Si logramos que las creencias limitantes que tenían fueran evolucionando, que fueran positivos, y hacerlos entender que todo en esta vida es un proceso, ¿no? Y que va a haber días buenos, días no tan buenos, y que no importa, pero que si estás convencido y quieres lograr cierto objetivo, a través del tiempo y a través de ciertos pasos, pues se va a conquistar la meta que uno se propone. Ahora, hablan de talleres. ¿Qué tipo de talleres? ¿Cómo van esbozando esos talleres? ¿Hay taller 1, taller 2, taller 3 o cómo? Pues mira, lo que hace Seres en Cambio es que se acopla al corporativo o a la empresa. Dependiendo cuál sea tu empresa, qué tan grande sea, cuánta gente quieres que esté en estas pláticas, y entonces ahí nos enfocamos. Por ejemplo, hay empresas que nos dicen, a nosotros nos gusta el movimiento, pero un poco más a través de la meditación. Entonces, pues nos vamos a la meditación un poquito, porque esa empresa a lo mejor tiene un acelere que necesita bajarse, por ejemplo. Hay empresas donde hemos ido y nos dicen, no, lo que les gusta aquí es el movimiento más consciente, a lo mejor un poquito más de moverse más rápido, y entonces se mueven un poquito más rápido. Hay empresas mucho más pequeñas que nos dicen, lo que yo quiero es que atiendan el equipo, cómo a través del movimiento un equipo puede formar parte de una empresa, ¿no? Entonces nos vamos como acoplando a través de lo que la empresa nos pida, número uno. Después de ahí vamos viendo cuántas sesiones necesita la empresa, ¿no? Porque efectivamente sí nos hemos dado cuenta que una vez pues se queda un poquito al aire, ¿no? Se queda un poquito en el medio me movió, pero pues ahí me quedé. Entonces, sí nos gusta a nosotras como tratar de hacer sesiones una vez al mes, una vez cada 15 días, una vez cada 2 meses, lo que la empresa también requiera, para que todas estas personas puedan ir creando, que es lo que nosotras queremos en Seres en Cambio, que empiecen a creer estos hábitos. Porque sobre todo el movimiento requiere de un hábito. Requiere de una disciplina, requiere de una voluntad, requiere de un sí quiero hacer algo diferente. ¿Qué tan importante es este punto de la disciplina, por ejemplo? Creo que la disciplina habla mucho de un ser humano, y no necesariamente una disciplina deportiva. Una disciplina ante todo en la vida. Exacto. Entonces, ir creando, forjar la importancia de ser constantes, congruentes en la vida, haciendo determinadas acciones, te hace una mejor persona. ¿Cuál es para cerrar, cuál es el mensaje final que ustedes pueden decirle a la audiencia de estas son las 3, 4, 5 cosas que debemos empezar a considerar a partir de este momento en torno a ello? Es decir, más allá del movimiento, en cuestiones de hábitos, valores, disciplina, para que de alguna manera podamos romper esta parte. Porque sí creo que habrá quienes digan, yo no necesito moverme y tengo mucha creatividad, pero a lo mejor no han experimentado esta conexión de la que tú hablabas, Laida. Entonces, y hay quienes te van a decir, bueno, pues yo sí me muevo y pues no necesito pensar, pues cuando me muevo me lo disfruto mucho, ¿no? Andar en bicicleta, y precisamente lo que hago es evitar pensar, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacemos esta conexión? ¿Cuál es el mensaje?
Pues uno de los más importantes, que siempre lo decimos, es cuando el cuerpo y la mente se unen y hay una conexión, hay un equilibrio. Cuando hay un equilibrio, la gente en la empresa y en el corporativo puede ser mucho más productiva. Nos hemos dado cuenta, y las empresas se han dado cuenta, que hay mucho menos ausentismo, que la gente sabe qué le está pasando. La gente no necesita estar solamente en las computadoras sentada. Si hacemos un movimiento, si hacemos este tipo de pausas, se va creando una habilidad en donde tu cuerpo y tu mente están conectadas y empiezas a saber qué estás sintiendo. A veces a los seres humanos se nos olvida, con el día a día y con las prisas, saber qué está pasando aquí también. Y cuando nos conectamos, podemos ir hacia el otro lado y podemos tener un equilibrio de vida. ¿Dónde pueden encontrarlas? ¿Dónde está Seres en Cambio? ¿En las redes? ¿Dónde las siguen? Las redes son @seres_en-cambio. Y donde estamos en Instagram, porque nosotros nos movemos, nosotros vamos hacia donde el cliente quiere que se hagan los talleres y los proyectos. O sea, las empresas les pueden decir, véngase para acá para que nos hagan un taller nosotros especial. Vamos, ajá. Y es personalizado los talleres. Muy personalizado. Ustedes no tienen instalaciones, o sea, ustedes no tienen ahí escuela, algo... Algo que no mencionamos y quisiera como mencionar, lo más padre de Seres en Cambio es que lo que hacemos es que lo hacemos en la empresa. Si la empresa no tiene un espacio, no necesitamos ese espacio. Necesitamos nada más esta voluntad. No importa dónde estén las personas, no importa cómo estén las personas, ni vestidas, ni en qué estén haciendo. Es esta pausa de decir cómo me quiero mover en este lugar y en esta empresa en donde trabajo tantas horas del día. Lo que buscamos es convencer a la gente que el movimiento es vida y hay que movernos con ella. Hay que vivir. Hay que movernos con ella. Gracias Muchas Raquel gracias. Sarfati y a Arlet Esqueda aquí con nosotros el día de hoy, en esta noche, platicando aquí en México de Noche. Gracias, pásenla muy bien, nosotros nos vamos, los esperamos la próxima semana, ya lo saben, aquí en México de Noche tenemos mucho que compartir y por supuesto también que divertirnos. Yo soy Emilio Valles Vidrio, hasta la próxima.